Bienvenidos a su canal favorito donde exploramos los rincones más oscuros y apasionantes de las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un territorio donde la venganza se sirve fría, y las protagonistas no son damiselas en apuros, sino mujeres que te harán temblar con su inteligencia, astucia y determinación. Vamos a hablar de series turcas donde la venganza femenina es el plato principal, y déjenme decirles, es un plato que no querrán perderse. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestras recomendaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo estreno, análisis o reseña que tenemos preparado para ustedes. Les prometo que no se arrepentirán. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de venganza femenina, donde cada mirada, cada palabra y cada acción está calculada para derribar a aquellos que han osado dañar a estas mujeres. La primera serie que quiero mencionar es una joya que probablemente ya conozcan, pero que no podemos dejar de incluir en esta lista, Intikam. Sí, es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense Revenge, pero con ese toque turco que la hace aún más apasionante. La historia sigue a Yağmur Özden, una mujer que regresa a su ciudad natal con una nueva identidad y un objetivo claro: vengar la injusticia que sufrió su padre, quien fue falsamente acusado y encarcelado. Lo que hace a Yağmur tan fascinante es su combinación de vulnerabilidad y despiadada determinación. La vemos lidiar con sus propios sentimientos mientras planea cuidadosamente cada movimiento para exponer a los responsables de la destrucción de su familia. La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros y, por supuesto, romances complicados que añaden aún más drama a la trama principal. Lo que distingue a Intikam no es solo la trama de venganza en sí, sino la profundidad con la que explora los motivos de Yağmur y la complejidad de sus relaciones con los demás personajes. No es solo una simple historia de venganza, es una exploración de la justicia, el perdón y el precio que estamos dispuestos a pagar por obtener lo que creemos que merecemos. La serie nos presenta una protagonista con un pasado doloroso y un presente lleno de desafíos, que se ve obligada a tomar decisiones difíciles y a cuestionar sus propios valores en el camino hacia su objetivo final. Además, la serie cuenta con un elenco de personajes secundarios igualmente interesantes y complejos, cada uno con sus propios secretos y motivaciones, que contribuyen a enriquecer la trama y a mantener al espectador enganchado desde el principio hasta el final. El desarrollo psicológico de Yağmur es particularmente notable, ya que la vemos transformarse de una niña inocente y vulnerable en una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a sus enemigos con astucia y determinación. Sin embargo, a medida que avanza la serie, también somos testigos de su lado más humano y vulnerable, lo que la convierte en un personaje aún más cercano y entrañable. La serie también explora temas como la corrupción, el poder y la ambición, mostrando cómo estos pueden corromper a las personas y llevarlas a cometer actos terribles. A través de la historia de Yağmur, Intikam nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza, y sobre si realmente vale la pena sacrificar todo por obtener lo que creemos que merecemos. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que quizás no sea tan conocida, pero que igualmente merece un lugar en esta lista, Ezel. Sí, aunque la venganza la lleva principalmente un hombre, hay personajes femeninos que impulsan la trama y buscan su propia justicia. La historia gira en torno a Ömer, un joven traicionado por sus amigos y su amada, encarcelado injustamente y dado por muerto. Años después regresa con una nueva identidad, Ezel, para vengarse de quienes lo traicionaron. Aquí es donde entran en juego nuestras protagonistas femeninas. Hay personajes como Şebnem Sertuna, una mujer fuerte e independiente que busca su propio camino en medio del caos y la traición. Ella tiene sus propias razones para desconfiar y buscar su propia forma de justicia, aunque a veces sus métodos sean cuestionables. La ambigüedad moral de Şebnem la convierte en un personaje fascinante y complejo. No es una villana en el sentido tradicional, pero tampoco es una heroína. Es una superviviente que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Ezel no se centra únicamente en la venganza de Ömer, sino que también explora las historias y motivaciones de los personajes femeninos que lo rodean. A través de estas historias, la serie nos muestra que la venganza no es la única forma de encontrar justicia y que a veces el perdón y la redención pueden ser más poderosos. La serie también aborda temas como la lealtad, la amistad y el amor, mostrando cómo estos pueden ser tanto una fuente de fortaleza como de debilidad. La complejidad de las relaciones entre los personajes es uno de los aspectos más destacados de Ezel, y la serie no tiene miedo de mostrar las imperfecciones y contradicciones de cada uno de ellos.
Además, Ethel destaca por su cuidada estética visual y su banda sonora envolvente, que contribuyen a crear una atmósfera de misterio y suspense que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a los personajes de una manera convincente y emotiva. Lo que hace a Ethel tan cautivadora es la forma en que explora la complejidad de las relaciones humanas y la facilidad con la que se pueden romper lazos de confianza. Además, la serie está llena de suspense, giros inesperados y actuaciones impecables que te mantendrán pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. Y aunque la venganza es el tema central, también hay espacio para el amor, la redención y la esperanza. La serie nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza que puede guiarnos hacia un futuro mejor. Ethel es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el perdón. Pasemos ahora a una serie que combina drama, romance y, por supuesto, venganza de una manera muy particular, Menagerie Miara. Aunque a primera vista pueda parecer una comedia ligera sobre el mundo de la representación de actores, la serie también tiene su dosis de venganza, especialmente por parte de las mujeres. Dikle, por ejemplo, es una joven ambiciosa que lucha por abrirse camino en la industria del entretenimiento y no duda en usar sus habilidades y astucia para lograr sus objetivos, incluso si eso significa pisotear a algunos en el camino. Su venganza no es tan directa como en las otras series, pero se manifiesta en su determinación por superar los obstáculos y demostrar su valía en un mundo dominado por hombres. La venganza de Dikle es más sutil y estratégica. Ella no busca dañar directamente a sus enemigos, sino superarlos y demostrarles que es más capaz que ellos. En Menagerie Miara, la venganza femenina no se presenta como un acto de violencia o agresión, sino como una forma de empoderamiento y superación personal. Las mujeres de la serie utilizan su inteligencia, astucia y determinación para alcanzar sus metas y demostrar su valía en un mundo competitivo y despiadado. La serie también aborda temas como el sexismo, la discriminación y el acoso en la industria del entretenimiento, mostrando cómo las mujeres deben luchar constantemente para ser tomadas en serio y para ser tratadas con respeto. A través de las historias de Dikle y las demás mujeres de la serie, Menagerie Miara nos ofrece una visión realista y sincera de los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo laboral y de la importancia de apoyarse mutuamente para superar estos desafíos. Lo que hace a Menagerie Miara tan refrescante es su enfoque realista y humorístico de la industria del entretenimiento turco. La serie está llena de referencias a actores y películas reales, lo que la hace aún más atractiva para los amantes del cine y la televisión. Además, las actuaciones son excelentes y los personajes son entrañables, incluso aquellos que tienen sus propios motivos ocultos. La serie nos muestra que incluso las personas más ambiciosas y competitivas pueden tener un lado humano y vulnerable. Menagerie Miara es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el mundo del espectáculo y sobre la importancia de la autenticidad y la integridad en la vida personal y profesional. Y ahora, para agregar un toque de misterio y suspense a nuestra lista, hablemos de Ufak Tefek Cinayetler. Esta serie es un verdadero laberinto de secretos, mentiras y traiciones, donde 4 amigas de la infancia se reencuentran años después y reviven viejos rencores. Cada una de ellas tiene sus propios motivos para vengarse de las demás, y la serie está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. La serie explora la complejidad de las relaciones entre mujeres y cómo la envidia, la rivalidad y los secretos pueden destruir incluso las amistades más fuertes. Ufak Tefek Cinayetler nos muestra que las apariencias pueden ser engañosas y que debajo de una fachada de amistad y cordialidad pueden esconderse oscuros deseos de venganza. La serie también aborda temas como la obsesión por la belleza, la presión social y la búsqueda de la felicidad, mostrando cómo estos pueden llevar a las personas a tomar decisiones drásticas y a cometer actos terribles. Ufak Tefek Cinayetler es una serie que te hará cuestionar tus propias relaciones y a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el perdón. La serie se adentra en las psiques de sus protagonistas, explorando sus inseguridades, miedos y deseos ocultos. Cada una de las 4 amigas tiene un pasado traumático y un presente lleno de desafíos, lo que las convierte en personajes complejos y llenos de matices. Lo que hace a Ufak Tefek Cinayetler tan adictiva es la forma en que explora la complejidad de las relaciones femeninas y la facilidad con la que se pueden transformar en algo tóxico y destructivo. Las actrices son excelentes y logran transmitir la ambigüedad moral de sus personajes de una manera muy convincente.
Además, la serie tiene una estética visual muy cuidada y una banda sonora que complementa perfectamente el ambiente de misterio y suspense. Si te gustan las historias de mujeres fuertes y decididas que no tienen miedo de ensuciarse las manos para conseguir lo que quieren, Ufak Tefekcinayetler es definitivamente una serie que debes ver. La serie te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final, con sus giros inesperados, sus personajes complejos y su atmósfera de misterio y suspense. Finalmente quiero mencionar una serie que aún está en emisión y que está causando furor en Turquía, Ömer. Aunque el protagonista principal es un hombre, la historia de amor prohibido y los conflictos familiares también abren espacio para personajes femeninos que buscan venganza a su manera. Las mujeres en Ömer no son meras espectadoras, son agentes activos que luchan por sus derechos, defienden a sus seres queridos y buscan justicia frente a las injusticias. Sus métodos pueden ser diferentes, pero su determinación es inquebrantable. En Ömer, la venganza femenina se presenta como una forma de resistencia y empoderamiento. Las mujeres de la serie se niegan a ser víctimas de las circunstancias y luchan por tomar el control de sus vidas. A través de sus historias, Ömer nos muestra que la venganza no siempre es la mejor solución, pero que a veces es necesaria para protegerse a sí mismo y a los demás. La serie también aborda temas como la religión, la tradición y la familia, mostrando cómo estos pueden ser tanto una fuente de fortaleza como de opresión. Ömer es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la comprensión en un mundo cada vez más dividido. Ömer es una serie que te hará reflexionar sobre temas como la religión, la tradición, el amor y la familia, y te mostrará que la venganza puede tomar muchas formas diferentes. La serie te invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de la fe, la esperanza y el amor. Y bien, amigos, hasta aquí nuestro recorrido por el mundo de la venganza femenina en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series si aún no lo han hecho. Para recapitular, hemos explorado historias de mujeres que regresan para vengar a sus familias, mujeres que luchan por su lugar en un mundo dominado por hombres, y mujeres que se enfrentan a sus propios demonios y buscan justicia a su manera. Todas estas series tienen en común la presencia de personajes femeninos fuertes, decididos y dispuestos a todo para conseguir lo que quieren. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sugerencias y recomendaciones en la sección de comentarios. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Conocen alguna otra serie turca donde la venganza femenina sea un tema central? Me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán siempre las mejores recomendaciones, análisis y reseñas de series turcas. Hasta la próxima y que la venganza esté siempre de su lado, en la ficción, por supuesto.